Instituto Municipal de Arte y Cultura, que preside la doctora Minerva Tapia Robles, y la Casa de la Cultura de Tijuana, a través de su programa De mi casa a tu casa, te ofrecemos este conversatorio con dos eminentes curadores e investigadores, Juan Coronel Rivera y Raúl Cano Monroy. Bienvenidos, presento el día de hoy Juan Coronel Rivera y Raúl Cano, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Es un honor tenernos en esta conversación en relación a algunas de nuestras grandes mujeres artistas. El tema de hoy es la investigación, en realidad la labor curatorial que ustedes han realizado. Juan Coronel Rivera, bueno, poeta, fotógrafo, artista visual, investigador, ha publicado unos libros. Raúl Cano, historiador del arte, también ha publicado una serie de libros y sobre todo se han dedicado buena parte de su tiempo a la investigación de la obra de artistas mexicanos. Juan, saludos. No, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Municipal de Arte y Cultura, Tijuana. Voy a empezar a hacer una pequeña introducción de cómo va a estructurarse la plática. Primero va a entrar Raúl con una investigación que ha venido haciendo sobre una grabadora y pintora extraordinaria, pero sobre todo grabadora, que se llama Paulina Trejo, que es un proyecto que va a presentar prontamente. Ahora tiene él una exposición que se llama No traigo para el camión en el Museo Mural Diego Rivera de los alumnos de Tamayo, que es una exposición realmente interesantísima, pero inauguró 2 semanas antes de la pandemia y la exposición sigue aún cerrada. Vamos a hablar en conjunto en relación a una artista que está totalmente olvidada, que se llama Susana Neve, porque es una de las últimas personalidades que quedan vivas en el ámbito del muralismo. Y posteriormente vamos a hablar los dos también de una investigación que hicimos sobre Rosa Rolanda, que se presentó en el Museo Estudio Rivera, cuando Montserrat era directora del museo. Y vamos a hablar un poco de doña Lola Álvarez Bravo. Me tocó conocerla muy de cerca cuando tuve yo una galería de fotografía que abrí en el año de 86 y bueno, entonces ese va a ser como el hilo conductor de la plática. El proyecto no es solamente un poco esta pintora, sino que son varias pintoras grabadoras, las cuales nunca han sido objeto de estudio y que no han estado en una exposición incluida como tal, porque recordemos que se han hecho exposiciones de mujeres y siempre es Remedios Varo, Frida Kahlo, Leonora Carrington. Paulina Trejo es contemporánea a ellas. Ella era grabadora, decidió estudiar en la Escuela de las Artes del Libro con Francisco Díaz de León y también formó parte de grupos importantes. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Grabadores. Lo importante de ella es que también tuvo un trabajo extenso, o sea, fue ilustradora también, libros, estuvo en todas las exposiciones de la época, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Grabadores, del Salón de la Plástica Mexicana, porque ella fue una también de las fundadoras del Salón de la Plástica Mexicana, y todas las exposiciones que había en esa época colectivas. Tuvo alrededor de más de 120 exposiciones colectivas. También Paulina participó, las exposiciones más importantes que tuvo fue en la exposición de gráfica y mexicana de 1955-56, la cual inició originalmente en Varsovia y de ahí pasó a Rumanía y de Rumanía llega a Alemania y de Alemania pasan a China. Esta exposición también es importantísima. La referencia de esa exposición es porque estuvo Frida Kahlo con La Mesa Herida. Pero lo importante es que en esa exposición también participaron muchas mujeres, o sea, María Izquierdo, que María Izquierdo estuvo reclamando, también ahí hay un conflicto porque María Izquierdo está reclamando sus cuadros porque quería un homenaje aquí en el Palacio de Bellas Artes Nacional, pero desgraciadamente María fallece justo en este traslado de la exposición de Alemania a China.
sea, desde finales del 55 para pasar al 56, María Izquierdo ya no logró concretar. La obra gráfica fue la que más les gustó en Europa, y el cuadro más que todo el mundo les tuvo cierta repulsión, curiosamente, fue La Meserida. Paulina Trejo participa en esta exposición también con distintos paisajes, por ejemplo, las minas de Tezontle, que también este grabado fue uno de los más reproducidos por ella, porque también estuvo en una exposición de la Galería de Arte Mexicano. Cuando la Sociedad Mexicana de Grabadores tuvo un aniversario, hicieron una exposición conmemorativa en la Galería de Arte Mexicano. Y ella también participa en esta exposición. Cada exposición que hacía el Frente Nacional hacían una lista de obras. Y en esta lista de obras estaba siempre Paulina Trejo. Paulina Trejo participaba, y también porque estuvo en la fundación de la galería que ellos hicieron, que la cual consistía, esa galería funcionó, digamos, por donativos. O sea, originalmente era un donativo. O sea, el artista daba un donativo y ese donativo se convertía en una acción. O sea, eran accionistas. Paulina estuvo siempre en este tipo de cuestiones, también en la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas, también formó parte de estos grupos. Curiosamente, todas las demás grabadoras, pintoras, o sea, por más de que uno está buscando, por ejemplo, hay otra pintora, Alicia Córdoba Malo, también fue una de las pintoras que fue del Salón de la Plástica Mexicana, fue muy importante en esa época y de repente desaparece. Una de las cosas que es interesante, por ejemplo, de este tipo de investigaciones, es que generalmente cuando los curadores son estas personas que hacen las estructuras de las muestras, quieren destacar junto con el artista. Esto es mucho más fácil hacer una estructura de una exposición de Frida Kahlo y pegar con una exposición de Frida Kahlo que pegar con una exposición de Paulina Trejo y del grupo de Paulina Trejo. Lo que es muy interesante de la labor, sobre todo, que hace Raúl, es esta situación de un doble rescate. Porque al principio está rescatando una técnica que se considera menor. En México es muy interesante cómo nosotros al dibujo y al grabado no le hemos dado realmente un lugar preponderante como tienen en Europa. En Europa, un grabado, un múltiple es considerado tan importante como cualquier otra obra de los autores. Por ejemplo, en Picasso se considera la Suite Bollard el mejor grabador y la mejor serie de grabados que se ha hecho en el mundo, y todo el mundo se pelearía por tener la serie montada, o bueno, los caprichos de Goya, etc. Y aquí en México, simplemente poner el Museo Nacional de la Estampa fue una proeza, porque a nadie le interesaba realmente la estampa, teniendo autores como Posada, y Manilla, y bueno, y la tradición que tenemos milenaria, ¿no? Y bueno, pero en este caso, Raúl, esta doble labor es fantástica, porque no nada más está rescatando la técnica del grabado, y además el grabado en esta época tan importante, sino a las mujeres grabadoras que sinceramente yo en muchas de las que menciona jamás las había escuchado, hasta que él las ha ido trayendo y me ha ido enseñando alguna de las obras. Entonces, esa es realmente lo que yo considero que debe ser las labores primordiales, porque si bien, por ejemplo, no es en detrimento de nada, pero hacer una exposición de Leopoldo Méndez más solo retrospectiva ya no tiene un sentido práctico, ni creo que tenga un sentido curatorial interesante. Se debe de poner, por ejemplo, a Leopoldo Méndez y su época, o Leopoldo Méndez y por qué los grabados, buscarle ideas a Leopoldo Méndez, pero en este caso, el rescate es esta doble función que es lo que es fundamental. Y en ese camino, cuando Raúl estaba viendo las ideas para esta exposición que está haciendo, que ya habló, nos encontramos con una mujer viva que se llama Susana Neve. Un esbozo biográfico de Susana es que ella nació en 1922, aquí en la Ciudad de México. Estudió también en la Escuela de las Artes del Libro, fue alumna de Francisco Díaz de León, formó parte también de la Sociedad Mexicana de Grabadores. Ella también, su esposo fue también un grabador del taller de gráfica popular de Óscar Frías. Y ella también se dedicó a la docencia, porque ella fue fundadora del taller de arte infantil de Limba, un taller que existió hasta el 85, que es cuando por el temblor pues tienen que cerrarlo. Y también formó parte de todos estos grupos. Por ejemplo, ella fue una de las que participó en la galería de Lola Álvarez Bravo, también Paulina,
regresando a este dato también, cuando muere Frida al año, Lola Álvarez Bravo en su galería hace el primer salón anual Frida Kahlo. Curiosamente María Izquierdo, porque María Izquierdo ya tenía un año de muerta, porque ella muere en el 55 y esto fue en 56, y la incluyen. O sea, como que decían, eran las pintoras vivas, pero María Izquierdo ya no estaba viva, y estaba el primer salón anual Frida Kahlo y ahí participaron todas las pintoras activas, incluso ya Rosa Rolanda ahí participó con una pintura de unos Judas. Por ejemplo, Susana también fue una de las participantes, participó con un cuadro, un bodegón. Esa exposición fue la primera exposición feminista, o sea, de mujeres pintoras, por eso es el Salón Frida Kahlo. Estuvo María Izquierdo, estuvo Susana Neve, Rosa Rolanda, la doctora Vargas, Elisa Vargas Lugo de Bosch, así viene en la lista de obra de las participantes, o sea, ella originalmente era pintora. Ahí sale. Sí, sí. Esa podría ser una exposición también, porque tanto Justino Fernández también, como Fernando Gamboa también empezaron como pintores. Y Salvador Elizondo. Salvador Elizondo hay unas piezas, además Salvador Elizondo. O sea, los grandes curadores y diseñadores de exposiciones y nuestros historiadores, todos originalmente se encontraron en la pintura. Así es, que eso es lo que es muy interesante, cómo en muchos casos se dan cuenta de que su camino más bien es la promoción más que la creación. Muy bien. Esa es una cuestión que es interesante, porque lo que se debe de marcar es el asunto del marco histórico propiamente, porque entendamos, se empieza a entender a las artistas mujeres en seriedad hasta el periodo posrevolucionario. Esto es en 1922-1923, cuando llega un grupo como Marion Greenwood y luego llega Tina Modotti. Y es hasta entonces que a las mujeres se les empieza a dar un cierto lugar. Y recordemos que no tenían ni siquiera el derecho a votar todavía en estos años. Fue hasta el 50 y tantos que empiezan a tener el derecho al voto. Entonces, que en 56 es la primera exposición, pero resulta que lo que sucede es que era realmente un planteamiento totalmente machista, la estructura en sí toda, ¿no? Entonces, es por eso que este tipo de personajes son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Susana Neve, una de las cosas que a mí me impresiona muchísimo ya en sus 90 años que tiene, 98 años, es que tiene más fiesta que uno. Es impresionante realmente. Por ejemplo, hemos tenido el gusto de que haya venido aquí un par de veces a comer y traigo este tipo de anécdotas vivas porque creo que también eso funciona mucho en el sistema de la historia del arte para que se entienda que son personas, no nada más estos autores que de repente están en el Olimpo. Cómo es que se organizaban las marchas, cómo era los salones. Y entonces todo esto te va enriqueciendo en un sentido de color impresionante. Y además, lo que resuelve con eso es precisamente cómo nunca hay hueco, siempre hay un sentido de interconexión entre las generaciones. Y Susana es precisamente este puente magnífico que todavía nos tocó a nosotros escuchar, que ese puente siga contando esta misma historia, porque en realidad ese es el sentido de todo este trabajo, estar haciendo las perspectivas sociales, plásticas, culturales del ser humano, de presentarnos en cada una de las épocas, las metodologías, qué es lo que se veía, por qué se hablaba de tal tema, por qué era tan interesante tal otro. Ahora, muchas, por ejemplo, como de la que vamos a hablar ahora, Rosa Rolanda, era una mujer apolítica. A ella no le interesaba el Partido Comunista ni le interesaban los comunistas. Entonces, no podemos pensar que tienen esta misma cuestión como, por ejemplo, con Frida, siendo que eran tan amigas. Pero bueno, Frida terminó pintando a Marx y a Rosa no se le había ocurrido nunca en su vida hacer una temática de esta manera. Y no es que una temática sea mejor que otra, ni una temática sea más importante que otra, sino que todas las temáticas es lo que dan la perspectiva realmente de lo que se puede entender en esta cuestión de género como lo femenino en la pintura, que yo pensaría que en algún punto ya cuando se esté colocado
realmente, cuando la mujer tenga el lugar que debe de ocupar, el punto debería de cambiar al sentido de la igualdad. Todos somos artistas, todos somos curadores, todos somos creadores. Ahorita sí es importante remarcar lo femenino porque evidentemente, bueno, está en el punto más álgido y ahorita, si no hubiera sido por la pandemia, bueno, hubiera seguido un poco toda esta cuestión, pero una vez que retornemos todos, incluida la visión de lo femenino y de la lucha social femenina, van a salir a otro mundo que no conocemos, porque ahorita todos estamos en este sentido de reclusión, pero cuando vayamos allá afuera nuevamente va a ser otra la visión. Bueno. Eso es muy importante subrayar que este tipo de rescate que ustedes están haciendo, primero que nada, muchos de los nombres, como dices, son olvidados, pero pues también te da una perspectiva de que había mucho trabajo hecho por mujeres, había una lucha por lograr espacios, y si no se pone en la palestra, vaya, la publicación realizada de Rosa Rolanda, que tú coordinaste y colaboraste, todo el mundo empezó a preguntar, bueno, ¿por qué se nos había pasado esta gran artista, no? El catálogo tiene una posibilidad de tratamientos infinito, porque no tiene que ser necesariamente un libro, como decimos en la jerga de esto, scholar, un libro escolar de este sentido de investigación. Se puede contar la historia del personaje prácticamente de manera incluso literario, sin traicionar la parte historiográfica, desde luego que los datos sean los datos, etcétera, pero también la función de la narrativa. Este es un problema gigantesco, ¿no? Entonces han abordado tanto Raquel Tibol como Teresa del Conde infinitamente, que era por qué lo escrito por nosotros, los historiadores del arte, no estaba considerado una pieza literaria. A Raquel eso le enojaba mucho. Ella decía, mira, mi texto sobre Chapingo, que escribí, su texto sobre Chapingo, el mural de Diego, decía, es el mejor texto que he escrito en mi vida y no lo toman como literatura. Se ofendía, ¿no? Y también, si bien son textos historiográficos, pueden pasar perfectamente por una tesis en cualquier universidad, tienen también esta otra narrativa donde tú terminas el libro y estás con el personaje. Así Entendiste el personaje de arriba abajo y viviste con el personaje, sabes cómo era su cocina, porque a ella le gustaba mucho cocinar. Y además fue una de las introductoras de todo lo que se consideraba en ese punto exótico. Y entonces contar la historia de cómo era su cocina y qué hacía y cómo la cocina además es una extensión de la creatividad, que es una cosa que no acabamos de entender. Y esta idea que se tenía de las mujeres en la cocina, ¿no? Las artistas deben estar en su cocina, ¿no? Necesariamente Lupe Marín tuvo que cocinar, o sea, Frida, se han hecho libros de cocinas de todas, pero que era como casi como una obligación de que tenían que saber de cocinar bien, pero lo que no se ha analizado es que eso de cocinar bien era una extensión de pintar bien, era parte de su creatividad, era tan... Cuando le salió un buen mole era como cuando le salió una buena acuarela, una buena foto, un buen grabado, era exactamente esa extensión, que creo que ahí es donde todavía esta parte no se ha integrado mucho. Rosa Rolanda, a mí me llamó muchísimo la atención por una fotografía familiar que encontré donde estaba una situación familiar muy compleja. Vi esa foto y dije, ¿quién es? Y entonces empezamos ahí a interesarnos. Y lo que fue maravilloso es que encontramos los archivos, ¿no? Esta fue la felicidad, porque en este caso sí hubo mucho archivo. Y pienso que si bien como pintora estaba mucho más atendida, el gran descubrimiento de este libro fue la parte fotográfica. 20,000 negativos de todas partes del mundo con fotografías extraordinarias. Realmente lo que está en el libro, pero lo que resulta fundamental, por ejemplo, en este tipo de ediciones es que esto se va uno encontrando con la familia, cómo llegó de Los Ángeles, cómo tantos artistas llegaron de Los Ángeles en ese momento, ¿no? Entonces se empiezan a juntar todas estas historias de cómo en realidad
se tejen los puentes y cómo Rosa trajo una cosa que fue fundamental para las artistas mexicanas, porque cada una de las mujeres que llegaban traían algo, y Rosa lo que trajo fue el vivir bien, que esa es una cosa que no se entendía, siempre estaban como metidas, ¿no? Como, digo, y esto está en todos los libros, no estoy hablando mal de la familia, pero digo, Diego se separó de Guadalupe porque se golpeaban, y fue Rosa la que trajo este otro estatus de, oigan, no, sean un poco más civilizados y hay que usar buenas telas y hay que tener esta vida y miren, viajar es importante y conocer es importante. Y este otro mundo neoyorquino, ¿no? Que eran un puente internacional indescriptible, tenían los contactos absolutos de todos lados en todo el mundo. Sí, y muy clamoroso, ¿no? Y muy glamoroso, porque estaban los artistas y si bien a Diego le interesó mucho el glamour de las artistas, pero fue a través de Covarrubias, porque cuando él estaba en Montparnasse y en todo esto, Diego no estaba hablando de las actrices del momento en Francia, ni mucho menos. Es cuando llega a México y se topa con Covarrubias y empieza esto que empiezan a tener el mundo de la farándula, además, por la posición que les daba la farándula en los medios, que se empiezan a juntar con todos estos personajes, pero no. Y aquí pensaría yo en Dolores del Río muchísimo, claro, ¿no? Porque hay una cosa, Dolores del Río era un cuadro, ¿no? Ella se ponía frente a la cámara y era como si estuviera caminando el muralismo mexicano en vivo. Entonces eso es muy interesante. Exacto, no estamos tomando en cuenta, estamos como lo material, pero no lo inmaterial, en lo que han colaborado infinitamente como la actuación. Y más Dolores del Río que María Félix, con todo y que yo sé que María Félix es mucho más atractivo personaje, pero Dolores tenía este sentido hierático, era en sí una escultura, ¿no? Y María era un poco más, tenía esta cosa un poco más, era manierista. Yo pienso que, por ejemplo, un libro que también le hace falta, una investigación, una exposición, es este tejido entre la comida, la actuación, el vestido, y cómo la escultura, la joyería, porque, por ejemplo, dentro de la investigación de Rosa también descubrimos que Spratlin compraba los diseños, que no, William Spratlin, el diseñador estadounidense, que es el que detona la plata moderna, todos pensábamos que los diseños todos eran de él, hasta que llegamos al archivo de Rosa y vimos la carta que nos encontramos, que estaba el vendedor de la mariposa y le escribe William Spratlin, te pago $50 por cada uno de los diseños que me mandes. Y efectivamente, la conexión con la fabricación de la plata, una pintora que nunca se le había dado crédito de hacer diseño para industrial, literalmente. Industrial, exacto. Lo que resulta emocionante y lo que es atractivo como para que la gente lo siga haciendo es precisamente este sentido como de investigar por qué, ¿no? Por ejemplo, nos fuimos un mes a Baja California Sur a hacer una investigación sobre cerámica, porque siempre nos habían dicho, ni vayan a las Californias, allá no hay nada, nadie hace nada. Y está esta cosa centralista que es tremenda y que es muy mala, y ahí vamos a Baja California Sur, y resulta que hay como 6 o 7 o 8 mujeres fantásticas haciendo una cerámica increíble. Cerámica de lo que consideramos cerámica popular, que es a lo que estamos. Hábleme un poco de esta otra autora que también sé que está muy cerca de tu corazón. Lo que pasa es que es muy interesante, pero a doña Lola era una cosa como de familia. Yo no la veía como fotógrafa, era como una tía. Estaba yo muy chamaco. Tendría yo como 16, 17 años. La trataba, me la encontraba por ahí, y íbamos a la casa de mi abuela de Guadalupe, eran muy amigas, de Lupe Marín. Y había un trato cotidiano, pero no cultural. Eran de pláticas de orden un poco más social. Pero en 1985, junto con Cristina Kahlo,
me empecé a interesar muchísimo por la fotografía, tanto que, bueno, ya me hice fotógrafo. Pero fue realmente en esa época cuando entendí a doña Lola como fotógrafa. Y entonces, una de las visiones que tengo más interesantes es le empezamos a pedir fotografías para la galería. A ella y a don Manuel, porque además se querían mucho y realmente nunca se pelearon. Y entonces, doña Lola, en ese punto sí ya empecé yo a preguntarle, oiga, y fulanito, y Chuchito, y de personajes de la época, ¿no? De la época de la escuela mexicana entre 20 y 50. Y un día le pedí una foto que es muy bonita, donde es un mojón de una medida de la carretera y hay un ave muerta arriba. Sí. Me dice, fíjate que no la tengo impresa. ¿Por qué no vienes y me ayudas? Y ahí voy. Imprimía en su tina. Su cuarto oscuro era su baño. Tenía un departamento muy bonito en el centro, de estos departamentos grandes, muy amplio. Entonces, subimos, apaga la luz, pone las charolas adentro de la tina de baño y allí empieza a tirar los líquidos y empieza a mover y me quedo helado. Digo, no tiene laboratorio. O sea, la fotógrafa más importante viva del siglo XX no tiene laboratorio, no tiene dinero para tener un laboratorio. Y imprime ahí solita y las cuelga y se espera uno a que se sequen, que es un proceso de 4 o 5 horas mientras te platica su vida, te la firma y te la llevas. Entonces, empezar a verla así fue verdaderamente un espectáculo. Sigo contando, estamos hablando de hace 30 años, que sigo impactado de eso, ¿no? Porque uno esperaría que hubiera casi una industria atrás de ella, ¿no? Y no, con todo lo que hizo. Caso, eso hablaba de que nadie le hacía caso. Porque si hubiera tenido, por ejemplo, ahorita las fotógrafas importantísimas como Graciela Iturbide, queridísima, adorada, digo, Graciela tiene un taller maravilloso y un edificio, su taller. Lola tenía que imprimir en la tina, porque no le hacían caso. Tú imagínate Lola viva ahorita. No. Habría una cola fuera de su casa hincado para que los recibiera. Claro. Eso es lo que resulta que es muy interesante de este trabajo, porque eso mismo está pasando con Susana Neve. No la ven. Y Susana Neve es muy tímida para enseñar lo que hace. Doña Lola Álvarez Bravo un día estábamos, porque ya iba, no sé, como cada 2, 3 meses iba por una imagen. Y un día estábamos, le digo, vámonos a comer, vamos. Me la llevé, íbamos subiendo por la escalera y me agarra del brazo y me dice, tú sabes que tu abuelo aquí es donde me traía siempre a comer y ahorita estás igualito. Así es que te voy a decir, Diego, y me quedé impactado porque dije, esto ya es parte de ya no nada más del arte, sino ¿no? Pienso que lo que no podemos nunca perder es precisamente esto, y que lo que no nos debe de fragmentar este episodio tan complicado por el que estamos pasando es recuperar esto, porque esto es lo que realmente es recuperable de los seres humanos, ¿no? Y tanto artista encerrado, yo supongo que van a salir una cantidad de cosas casi psicóticas, ¿no? Porque ya es un encierro muy largo y muchos no están tan acostumbrados, ¿no? La parte social para mucha gente es muy importante. Por ejemplo, a Raúl y a mí, que no nos gusta ver gente, no. ¿No? Nosotros verdaderamente, todavía cuando abrimos la puerta para ir a salir a algo indispensable, ¿no? Pero sí he visto cómo muchos de los amigos se están transformando casi en licántropos. Y lo que debemos de recuperar es precisamente todas esas facetas. ¿Cuántas mujeres va a haber con una producción interesante, reflexiva, en torno a un quiebre? Porque este es un quiebre como no había tenido la humanidad ni con la Guerra Mundial. Así es. ¿No? Este es el quiebre. Y ahí hay que explorar y qué están dibujando para diseñar y qué están haciendo en sus casas en fotografía y qué... Todo eso es lo interesante, porque
De esto se va a generar una estética nueva y una visión nueva del ser humano. Eso es absoluto. Todavía no nos damos cuenta, y quizá tarde 5 o 6 años en que se digiera, pero de que esto va a transformar, ya transformó. Nosotros seguimos trabajando en la Escuela Mexicana porque todavía hay, no sé, 100 autores Más. o 200 que necesitan atención. Es increíble. Además, autores, ¿eh? Digo, por ejemplo, el grabador este que me gusta, Everardo Ramírez. Everardo Ramírez, bueno, un genio. Poquita obra, pero un genio. Y de verdad, importa fundamental. Yo lo que pienso que es importante en este sentido de rescate es que cada que se logra hacer un libro como el de Rosa Rolanda, se está uno personalmente armando. Es una pieza de nuestro rompecabezas. Teníamos ese hueco. Y recuperar a esta autora nos está recuperando a nosotros mismos y una manera de cómo somos y por qué somos lo que somos. Y en ese sentido yo creo que la labor, tanto Raúl como la que hago, son interesantes. Y en el sentido no nada más interesantes, sino importantes. Pero importante es una palabra como demasiado florida. Pero lo que sí es que nos construye y lo que nunca debemos de dejar de hacer es vernos además en esos aspectos, ¿no? Yo creo que también rescatar a todos estos personajes, mujeres y hombres que estuvieron alrededor de estos pintores que han logrado ser sacados de estos limbos artísticos. Algunos ya han salido, por ejemplo, pues Rosa Rolanda, que ya la consideran pintora surrealista, o sea, ya la incluyen en las exposiciones. A raíz de la exposición que hicieron en el Museo Estudio, ya la empezaron a incluir. Ya ha sido portada hasta de catálogo, ya... Internacionales, el arma. Sí, ya la han incorporado al contexto. Pero hay otras artistas y otros artistas desgraciadamente no lo han logrado. También esos forman parte del rompecabezas del contexto histórico. Pues muchísimas gracias. Creo que es una plática muy, muy interesante de este tema, de esta vertiente que falta investigar y trabajar, que es la parte histórica, que es la parte de rescate, que es lo que es trabajar estos artistas que han sido parte de nuestra historia, siguieron siendo relevantes, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Coronel. Al contrario, por la invitación, Monserrat. Un abrazo fuerte. Igual, nos vemos. Bye.